Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Lo único que puede hacer daño es lo que uno no sabe. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte sobre el hígado graso. Muchas personas me dicen, pero mire, don Frank, es que yo tengo hígado graso, es que el médico me dijo que yo tengo hígado graso. Pues quiero explicarte lo que es el hígado graso, qué lo causa y qué lo podemos hacer para combatirlo, que es más importante que todo. Vamos a verlo un momentito. Fíjense, el hígado es un órgano que está aquí, es aquí, en este área. Después de la piel, es el órgano más grande en tamaño. Puede pesar 6 a 7 libras, que eso serían como 3 kilos. 3 kilos y medio, ¿no? Y el hígado es la planta desintoxicadora del cuerpo. El hígado es un órgano interesantísimo, porque de hecho es una glándula que es la única glándula del cuerpo que se regenera. Fíjense que si usted le corta un pedazo del corazón, no se regenera, de hecho se muere. Si usted le corta un pedazo del pulmón, no se regenera. Pero el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Eso quiere decir que en el diseño de la creación, ya usted ve cuánta importancia tenía ese órgano, que es el único que tiene la capacidad de regenerarse. Claro, cuando una persona tiene un cáncer en el hígado, o tiene problemas con el hígado, pues tiene problemas serios. ¿Por qué? Porque esta es la planta que desintoxica todo el cuerpo. Hay más de 500 enzimas distintas que se fabrican en el hígado. La glucosa de un diabético se controla en el hígado. La tiroide, gran parte de ella, la mayoría, se controla en el hígado. Quiere decir que mucha gente a veces están tratando por acá la tiroide o tratando otras cosas y se olvidan de que esta es la planta desintoxicadora del cuerpo. De hecho, en la medicina china, pues, si usted mira la medicina china, va a ver que siempre hablan de la obesidad relacionada al hígado. Por eso mismo, porque el hígado produce 5.000 sustancias distintas. Aquí, por ejemplo, cuando usted come un preservativo o un colorante o algo tóxico, aquí que se desintoxica. Así que el hígado es súper importante. Cuando el médico le dice a usted que usted tiene un hígado graso, en principio lo que le está diciendo es que ese hígado que tiene unos conductos por donde filtra como si fuera unas esponjas que filtran, y por eso hay unos procesos químicos allá adentro que desactivan las sustancias nocivas, las que nos hacen daño, que convierten, por ejemplo, cuando usted come, parte de la comida se convierte en glucosa, la glucosa parte se usa y el resto se almacena en forma de algo que llaman glucógeno, que es alimento de glucosa para después. Es una forma almacenable del azúcar. Usted puede estar 7 o 8 horas sin comer solamente porque hay glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos, pero principalmente en el hígado. Así que el hígado es una maravilla lo que hace ahí. Y la sangre de nosotros pasa por ahí, creo que cada 3 minutos y medio, toda la sangre del cuerpo pasa por ahí completa. Así que imagínese usted cuánta circulación y cuánto hace ese hígado. Pero cuando el hígado se pone graso, lo que quiere decir que se llenó de grasa. Si se llenó de grasa, se tapa. Cuando se tapa, ya no filtra. Si ya no filtra, el cuerpo se pone más tóxico. Si se pone más tóxico, usted va a empezar a tener más alergias, más problemas, menos metabolismo, menos función de la tiroide, menos de todo. Ahora, ¿qué causa un hígado graso? Pues le voy a decir que la causa principal del hígado graso es el exceso de carbohidratos refinados. O sea, es lo que nosotros llamamos en el libro El Poder del Metabolismo, alimentos tipo E, carbohidratos refinados. Estamos hablando de pan, harina, pizza, dulce, helado, azúcar, melao, el high fructose corn syrup es el sirope de maíz concentrado que usan para la Coca-Cola y para todo ese refresco. Eso es lo que causa el hígado graso. No solamente causa el hígado graso, eso también causa las piedras en la vesícula, porque la vesícula es una bolsita que está pegada ahí, donde se guarda la bilis, y eso se llena de piedra. Pero eso es materia para otro episodio.
Pero de todas maneras, el hígado graso es causado por el exceso de carbohidratos refinados. Eso es lo que lo causa. ¿Sabe por qué se sabe que eso es así? Porque, y perdonen que le voy a hablar de esto, hay un alimento que comen mucho los franceses. Es un alimento muy fino que se llama paté. Es paté de ganso. Y vienen unas latitas así, y es carísimo. Y la persona coge una galletita y le pone el paté, ¿no? El paté no es otra cosa que el hígado de un ganso. Y ese hígado, para poderlo hacer paté, y que le ponen especies y demás, que después lo muelen y queda como una pasta, ese hígado de ganso, que es una cosa muy fina, muy gourmet, ¿verdad? Ese ganso, la forma en que lo engordan es que lo meten en una jaula y se pasan todo el día dándole maíz. Todo el que él pueda comer. Buscan la forma de que coma lo más posible. Como el maíz tiene mucha fructosa, que es azúcar, y como la fructosa se convierte inmediatamente en glucosa, y como la glucosa se convierte inmediatamente en grasa, pues entonces el hígado del ganso se pone hígado graso. Luego le sacan ese hígado lleno de grasita, como la grasita es lo que da el sabor, le echan especies y preparan el paté. Eso es el paté. Entonces, fuera de que a usted le guste el paté o no le guste el paté, si usted no quiere que su cuerpo se convierta en un paté, o su hígado se convierta en un hígado de paté, pues tiene que reducir los carbohidratos refinados. Tiene que reducir el pan, la harina, el arroz, las azúcar, la papa. No estamos hablando de eliminarla, porque usted sabe que en el libro El Poder del Metabolismo yo no le estoy pidiendo que usted elimine nada, le estoy pidiendo que usted controle, que usted establezca un balance. Puede comerse su arroz, su pan, su harina, lo que sea, pero tiene que hacer en una cantidad menor, que es un 3x1 o un 2x1. Y el 1 siempre es de la parte que hace daño cuando se hace en exceso, que es el carbohidrato refinado. Entonces, eso es lo que es el hígado graso. Ahora, ¿cómo se resuelve? Pues usted empieza a adelgazar, corta los carbohidratos, hace una dieta como la dieta 3x1, averigua qué tipo es el sistema suyo nervioso, si pasivo, excitado, que se explica en el mismo libro, empieza a adelgazar, toma mucha agua y usted verá que la grasa se empieza a ir. Tengo cientos y cientos de personas que tenían hígado graso, que después de adelgazar 30, 40, 50, 60 libras, ya no tienen hígado graso, porque la grasa se va. No solamente se va la grasa de su cintura y de la que aprietan la ropa, sino que también la del hígado también se va. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.